Historia de la ganadería en el Iberá. La provincia de Corrientes, como pocas, atesora un enorme caudal cultural propio de las tradiciones coloniales del Río de la Plata. Muchas de estas tradiciones pueden verse en el trabajo ganadero en las estancias, donde el hombre y el ganado logran recrear cada día uno de los íconos ancestrales del ser correntino. Afortunadamente, el hombre, su caballo y el arreo son aún elementos comunes del paisaje del Iberá. Pero no siempre fue así, y esta historia comenzó hace unos 5 siglos del otro lado del océano. A partir del siglo XVI, América del Sur comenzó a ser ocupada por los conquistadores europeos. A medida que tomaban contacto con las culturas americanas, se multiplicaban los conflictos y las guerras con los habitantes originarios de la región. En pocas décadas, las armas europeas habían doblegado a grandes civilizaciones, trayendo la desolación y la muerte entre los pueblos de América. Pero no siempre les resultó fácil. La primera fundación de Buenos Aires terminó trágicamente cuando el fuerte fue sitiado por los nativos y muchos españoles murieron de hambre. Cuando en 1580 Juan de Garay refundó Buenos Aires, trajo consigo un puñado de vacas que soltó en los campos. Estos animales encontraron para reproducirse un ambiente ideal, habitado hasta entonces por herbívoros de pequeño tamaño, como el venado de las pampas y otros animales silvestres. Mientras los conquistadores buscaban afanosamente el oro y la plata de América, las vacas y los caballos traídos por Garay y otros adelantados se propagaron en las llanuras argentinas durante 200 años. Y su número aumentó tanto que llegaron a verse tropillas de miles de caballos y rodeos de miles de vacas. La explotación de este ganado generó una economía muy básica, fundamentada en la obtención del cuero y el sebo del ganado vacuno. Las vacas eran capturadas y cuereadas en el campo en partidas de caza llamadas vaquerías. Luego los cueros eran secados en saladeros para su conservación y embarcados hacia Europa. El puerto de Buenos Aires era uno de los más importantes proveedores de cueros para el viejo continente y crecía lentamente a la par de este precario comercio. Mientras tanto, en el campo, las vaquerías ocupaban a hombres que tenían una extraordinaria destreza con el caballo y el cuchillo y que pronto fueron llamados gauderios o gauchos. Los gauchos formaban un grupo social surgido de las vaquerías que se distribuía ampliamente en las llanuras rioplatenses. Estaban unidos en forma indisoluble a ese paisaje particular, casi como antes lo habían estado los nativos americanos. Los gauchos constituían la fuerza de trabajo natural en las labores ganaderas y, llegado el caso, eran también los soldados que integraban las filas guerreras de los caudillos de nuestra historia. Pero la inestabilidad de las relaciones laborales, su desapego a la ley y la persecución a que eran frecuentemente sometidos por causas justas e injustas los llevaba a tener una gran movilidad dentro del territorio y a cometer ilícitos con frecuencia. Hacia fines del siglo XIX, los gauchos independientes habían desaparecido al establecerse como peones de estancia y trabajadores rurales asalariados, cerrando un ciclo social de 2 siglos. Sin embargo, el legado de los gauchos aún perdura en muchas manifestaciones culturales. El arte del cuero, por ejemplo, surgió de la necesidad de confeccionar y reparar las prendas del caballo, y tenían las vaquerías una enorme cantidad de materia prima. A lo largo de 2 siglos,
los sogueros fueron creando innovaciones y obras cada vez más finas y complejas, usando solo sus manos, un cuchillo y una pequeña herramienta llamada lesna. En la actualidad, la soguería es un arte típicamente rioplatense, reconocido y valorado en todo el mundo. Pero la ganadería también dejó otros legados. A mediados del siglo XVII, los jesuitas llegaron a Liberá y fundaron sus estancias ganaderas. Poco después, el hijo del fundador de Corrientes, heredero del ganado de la región, le cedió el uso de los animales de toda la jurisdicción. Las estancias jesuíticas funcionaban bajo un régimen social riguroso y estaban pobladas por los guaraníes originarios de la región que, integrados íntimamente a las comunidades jesuíticas, eran fundamentales en el desarrollo de las misiones. Unos 90.000 nativos llegaron a vivir en las 30 reducciones jesuíticas del Paraguay, extendidas en un área que ocupaba el noreste de la Argentina, el este del Paraguay y el sur del Brasil. Allí los jesuitas ostentaban un poder económico y un control territorial que era la envidia de las autoridades coloniales. Aunque no fueron muchas, las estancias jesuíticas de Corrientes estaban dedicadas principalmente a la explotación ganadera por medio del sistema de vaquerías. San Juan Poriajú fue parte de una antigua estancia jesuítica productora de carne, cuero y cebo. A medida que el poder de los jesuitas seguía creciendo, se interponía al desarrollo de los intereses tanto españoles como portugueses en la región, produciendo un malestar creciente en ambos países. Hacia fines del siglo XVIII, algunos conflictos generados en Europa y el acuerdo de límites entre España y Portugal forzaron la expulsión de los jesuitas de América. Poco después, a mediados del siglo XIX, el gobierno correntino comenzó a vender algunas tierras fiscales y se formaron nuevas estancias. Las estancias configuraron un nuevo tipo de relación social y laboral basada en la ganadería extensiva. Los gauchos, que tenían muy pocas necesidades y podían desenvolverse solos en el trabajo ganadero, quedaban ahora bajo las órdenes del patrón, que ocupaba el lugar del antiguo caudillo y que tenía autoridad absoluta sobre su ganado y su gente. Esta permanencia del viejo sistema peón-patrón permitió que aún sobrevivan en el trabajador ganadero muchos rasgos propios de los gauchos, que sin duda enriquecen el patrimonio cultural correntino y son una fuerte marca en la identidad provincial. Sin embargo, esta relación también generó muchas situaciones de injusticia social, de maltrato y de precariedad laboral, algunas de las cuales llegan incluso a nuestros días. Corrientes sigue siendo una provincia netamente ganadera, marcada a fuego por sus tradiciones y con un sistema de producción que no ha cambiado mucho en los últimos 2 siglos. La ganadería es la forma más segura que tiene el ser humano para abastecerse de carne, cuero y otros productos. Normalmente el ganado es criado en tierras cubiertas por pastizales, bosques y otros ecosistemas en los cuales estos animales cumplen el papel de herbívoros. Por lo tanto, para criar el ganado es necesaria una fuente primaria de alimento. Las plantas son los productores del ecosistema.
Mediante la fotosíntesis, los pastos y el resto de las plantas transforman la energía del sol en energía química y así fabrican su alimento, lo almacenan y crecen rápidamente. Ahora el ecosistema tiene mucho alimento disponible. Cuando los herbívoros, como las vacas y ovejas, comen los pastos, incorporan la materia y la energía almacenadas por las plantas y las usan para vivir, crecer y reproducirse. La energía y la materia que el ganado incorpora le sirven para sintetizar los azúcares, grasas, proteínas y otras sustancias que necesita para vivir y que forman parte de la carne y del resto de su cuerpo. Al consumir el ganado, el ser humano se comporta como un consumidor secundario o predador. Al incorporar la materia y la energía almacenadas en la carne, la leche y la grasa, también las usa para vivir, crecer y desarrollarse. Las plantas producen el alimento al fijar la energía solar a través de la fotosíntesis. El ganado es herbívoro, se alimenta de las plantas y cumple el papel de los consumidores primarios. Al consumir el ganado, el ser humano se transforma en consumidor secundario en este ecosistema formado por las plantas, el ganado y el hombre, aunque este último viva en la ciudad lejos del campo. La energía, una vez que termina su circulación en el ecosistema, no puede volver a ser utilizada. Por eso el ecosistema depende de una fuente permanente de energía que es el sol. La materia, en cambio, es reutilizada mediante ciclos de reciclado. Un ejemplo es el ciclo del carbono. Al ser intermediario en las cadenas alimentarias del ecosistema, el ganado participa del reciclado de nutrientes como el carbono. Este es uno de los elementos fundamentales para los seres vivos, ya que todas las sustancias orgánicas que forman el cuerpo y lo mantienen en funcionamiento están construidas sobre la base de carbono. El carbono que integra a los seres vivos se encuentra inicialmente en el aire y es incorporado al ecosistema por las plantas mediante la fotosíntesis. Las plantas transforman el dióxido de carbono del aire en sustancias orgánicas. Una parte de este carbono asimilado vuelve a la atmósfera cuando las plantas respiran. Otra parte es usada para crecer. Al alimentarse, los consumidores primarios incorporan las sustancias con carbono y, al igual que las plantas, usan esas sustancias para obtener la energía y los materiales necesarios para mantenerse y crecer. Al respirar y excretar los residuos, los herbívoros también pierden una parte del carbono que retorna al ambiente. Los predadores, que en el caso del ganado es el hombre, toman del herbívoro su alimento y de esta manera el carbono es transferido al nuevo nivel trófico que también pierde una parte por respiración y excreción. Por último, cuando los organismos mueren, son consumidos por los hongos y otros organismos descomponedores que a través de su respiración devuelven parte del carbono a la atmósfera. Las plantas fijan el carbono atmosférico por fotosíntesis y lo incorporan al ecosistema. Los consumidores primarios incorporan el carbono fijado por las plantas y lo transfieren al siguiente nivel trófico cuando son comidos por los consumidores secundarios. En todas las etapas del proceso, una parte del carbono vuelve a la atmósfera cuando los organismos respiran. Cuando mueren, el carbono de los seres vivos es incorporado por los organismos descomponedores que también liberan una parte a la atmósfera por respiración. Las vacas, ovejas y otros herbívoros necesitan una enorme cantidad de pasto para alimentarse. Pero al ganado no le gustan los pastos secos.
El criador necesita que su ganado tenga pasto en abundancia. Entonces busca eliminar todos los pastos secos para que crezcan los pastos tiernos. Y hace esto por medio del fuego. El fuego elimina toda la materia acumulada por el pastizal, liberando gran parte del carbono que las plantas fijaron, que vuelve a transformarse por la combustión en dióxido de carbono. Ahora la luz y los nutrientes del suelo están disponibles para ser usados por las plantas y así se genera un rebrote de los pastos tiernos que son del agrado del ganado. De esta manera la productividad del campo aumenta porque hay un rápido crecimiento de los pastos y ese aumento de la productividad se traslada al ganado cuando éste se alimenta. En términos de la ecología, el fuego vuelve al ecosistema a etapas iniciales de la sucesión ecológica. La reinicia, permitiendo un rápido crecimiento de los pastos que, al estar tiernos, son consumidos por el ganado. El uso del fuego es generalizado en el Iberá y se extiende a toda la cuenca. En el invierno, se ven a diario las quemas tanto en el interior del estero como en las tierras altas. Pero no todos los fuegos son provocados por el hombre. Los pastizales del Iberá están sometidos a incendios naturales. En su mayoría, son producidos por tormentas eléctricas. Cuando las tormentas son solo eléctricas, los fuegos naturales pueden extenderse. Si la tormenta, en cambio, es acompañada por la lluvia, los fuegos se controlan naturalmente y no se extienden en el ecosistema. El pastizal ha evolucionado con los incendios naturales, pero la quema repetida y también un manejo inadecuado del ganado pueden afectar seriamente los pastizales de las tierras altas del Iberá. En la Reserva Natural Iberá, la ganadería se desarrolla en las tierras altas de la cuenca, sean los albardones del este o las lomadas arenosas del oeste. La ganadería en el Iberá no cambió significativamente en los últimos 100 años. En la mayor parte de las estancias y parajes se sigue basando en el manejo del número de animales por hectárea y en el uso del fuego para generar el rebrote de los pastos. Los parajes ubicados en las lomadas arenosas del oeste del Iberá cuentan con superficies de tierra limitadas por bañados y esteros. Cuando hay sequía y las aguas bajan, la zona ganadera aumenta, mientras que se reduce notablemente durante las inundaciones cuando el agua avanza sobre la lomada. Los habitantes del paraje a menudo comparten las tierras de pastoreo con sus vecinos. Otros parajes se encuentran rodeados por grandes estancias y sus habitantes tienen entre 20 y 80 hectáreas. En estos casos, el número de cabezas que pueden tener es muy bajo y algunos pobladores optan por criar otro tipo de ganado. Los habitantes del estero viven en un íntimo contacto con la naturaleza y muchos hacen un uso integral de sus animales. Su precaria economía se basa en el ganado que poseen, pero este pequeño capital está a expensas de muchos factores que pueden reducirlo drásticamente. Los riesgos de perder animales aumentan cuando deben arrearlos a través de los esteros hacia los puntos de venta ubicados en las tierras altas.
La situación es diferente en las estancias. Allí la ganadería se realiza en grandes superficies en las cuales se crían miles de cabezas. Por lo común, en estas estancias se trabaja con razas vacunas muy rústicas, adaptadas al calor y la sequía, y que permiten un buen engorde del ganado en las condiciones ambientales de Liberá. En otras estancias, en cambio, se usan los pastizales como campos de cría y luego los animales jóvenes son enviados a otras provincias para su engorde. Pero la ganadería, tanto en los parajes como en las grandes estancias, puede producir impactos negativos en el Liberá. En general, los problemas aparecen cuando se ponen muchos animales en el campo. En los pastizales de Liberá, una vaca necesita 3 hectáreas para crecer correctamente. Por lo tanto, en 50 hectáreas, no se debería criar a más de 16 o 17 vacas. Pero algunos criadores agregan más animales, tratando de obtener mayores beneficios económicos, y esto genera un elevado pisoteo y un sobrepastoreo de los animales sobre el campo. El sobrepastoreo generado por muchas vacas termina produciendo la erosión del suelo y la degradación del ambiente. Un indicador frecuente de campos sobrepastoreados es la aparición de las grandes colonias de la hormiga ata o isaú. Estos hormigueros se multiplican en algunos sectores de Liberá, allí donde los campos fueron sobrepastoreados por muchos años. Estos campos son muy difíciles de recuperar, ya que además de tener el suelo empobrecido, tienen a las hormigas que son, por su parte, grandes herbívoros y compiten con el ganado por los pastos. Además, el sobrepastoreo produce cambios en la vegetación. Las vacas no comen todos los pastos. Ellas tienen preferencias por las hierbas más tiernas. Cuando hay muchas vacas en el campo, las hierbas tiernas se hacen menos comunes, mientras que prosperan los pastos que las vacas no comen. Esto reduce la biodiversidad del pastizal, ya que al desaparecer algunas especies, desaparecen los organismos relacionados con ellas y se empobrecen las relaciones ecológicas en el ecosistema. A través del fuego, los criadores logran parcialmente que los pastos rebroten, pero muchas veces estos fuegos son realizados sin control, quedan abandonados al viento y así recorren durante días los pastizales tanto en el estero como en las tierras altas. Muchos organismos no pueden sobrevivir a las quemas, que además arrasan con sus crías o pichones en la época reproductiva. Pero también hay otros impactos. Para aumentar la rentabilidad en algunos establecimientos ganaderos, se sustituye el pastizal natural por pasturas cultivadas. Las pasturas soportan una mayor cantidad de animales y permiten que el criador gane más dinero. Pero estos pastizales artificiales tienen una biodiversidad mucho menor que los naturales. Aunque el aspecto de estos campos recuerde al pastizal natural, la ausencia de la flora nativa produce la reducción de muchas especies de animales que son dependientes del pastizal natural y que contribuyen al funcionamiento del ecosistema y a la regeneración del suelo. Al caer la biodiversidad, cae la sustentabilidad de todo el sistema. La ganadería se desarrolla en las tierras altas de Liberá, pero las tierras altas no están desconectadas de los esteros y los impactos del ganado pueden alcanzar a toda la cuenca. El pisoteo del ganado es muy grave cuando los animales pastorean a orillas del estero. Normalmente, este borde de los campos no está alambrado porque el agua es un límite natural para el ganado. Pero al llegar el invierno, cuando los pastos escasean, los animales entran en el estero en busca de alimento. El pisoteo intenso afloja los suelos que son arrastrados por las lluvias y crecientes hacia el interior de Liberá.
Entonces, estos sedimentos se van depositando aguas abajo. El fondo del río Corriente, por ejemplo, aumentó más de 5 metros en las últimas décadas por la decantación de los sedimentos. Esto frena el escurrimiento del agua, aumenta su nivel y entonces se produce la inundación de las lomadas arenosas del norte de Liberá. Así se pierden por esterilización miles de hectáreas de campos ganaderos. El sobrepastoreo en el sur de Liberá produce la pérdida de tierras altas en el norte de la cuenca. Sin embargo, si es realizada en forma racional, la ganadería puede ser la producción más amigable con el medio ambiente de la Reserva Natural Liberá. Afortunadamente, algunos criadores han tomado conciencia de este hecho y están comenzando a desarrollar producciones que tienen al pastizal natural y su biodiversidad como aliados y no como enemigos. Experiencias recientes en campos correntinos demuestran que en el pastizal natural pueden alcanzarse altos índices productivos por animal con una carga ganadera baja. Los resultados indican que un equilibrio entre el número de animales por hectárea y la productividad por animal optimiza la ganadería en estos pastizales. Las ventajas de este sistema son evidentes en momentos críticos como en las sequías del verano, cuando el rigor del clima no logra perjudicar el planteo productivo. En campos de conservación, esta modalidad permite lograr buenos índices de productividad y hace que a largo plazo la ganadería sea más predecible, sustentable y rentable, ya que el buen estado del pastizal garantiza una buena cantidad de forraje en los años malos. Una ganadería sustentable conserva el ecosistema y su biodiversidad, mejora los pastizales degradados y permite que a largo plazo los productores mantengan su capital y aseguren sus ingresos. Algunos grupos CREA de Corrientes están comenzando a comprometerse con la conservación de la Reserva Natural Liberá. Están cumpliendo con las legislaciones vigentes y están dando un paso adelante en la búsqueda de alternativas productivas que tomen al ecosistema y a la producción como un todo mutuamente dependiente. Están comprendiendo, en definitiva, que esta es la única salida para que las futuras generaciones puedan seguir produciendo ganado en el Liberá.